Buenos días, Pedro. Hola, ¿qué tal? Buenos días. Sandra eras, ¿verdad? Sí. Haber cursado los estudios en Estados Unidos era un sueño para cualquier alumno en la etapa en que tú lo realizaste. ¿Te Sí, resultó difícil conseguir estudiar en USC? sí. Pues la verdad es que en mi caso personal no fue muy difícil porque tuve varias circunstancias que me ayudaron. La primera de ellas es que yo tenía ya un hermano estudiando en Estados Unidos y entonces eso me permitió tener un poco un conocimiento de cómo, si había ofertas allá de profesores que pudieran estar buscando estudiantes, y de hecho ese fue el caso. Yo tuve conocimiento de una oferta que había en una universidad en Los Ángeles a la que fui a USC, y tuve la suerte de poder contactar con los profesores y entrar, digamos, en el pool de candidatos, ¿no? Y en ese sentido, digamos que fue bastante cómodo. Evidentemente luego pues tuve que pasar un proceso de selección y seguir todo un protocolo. Pero en ese sentido, o sea, en cierta medida yo creo que el hecho de que mi hermano estuviera en Estados Unidos fue de una gran ayuda para mí. ¿Qué razones te impulsaron a salir de España a estudiar? ¿Fue algún profesor determinante a la hora de tomar la decisión? Yo creo que el motivo por el cual yo me marché era la suma de muchas circunstancias distintas, ¿no? Por un lado, yo profesionalmente aquí estuve de becario en el último curso de carrera en lo que era entonces Standard Eléctrica, y la verdad es que el panorama, digamos, empresarial no me atraía mucho. Yo tenía una vocación más científica. Y de hecho aquí hay un profesor, ya que has mencionado a los profesores, Gregorio Fernández, que me dio una asignatura en donde vi fundamentalmente la dinámica de sistemas, y era una disciplina que me atrajo mucho. Entonces ahí empezó a despertar un poco mi curiosidad más científica, más que tecnológica, ¿no? Si le sumas a eso que yo también siempre tenía bastante espíritu internacional, ¿no? Europa me atrajo siempre mucho, y entonces se sumó a eso el descubrir que había alguna oferta por ahí, y eso es lo que me marchó, o sea, me motivó a marcharme, ¿no? Pero ya te digo que tampoco era algo que tenía planeado a priori, sino que fue una suma de circunstancias. ¿Puedes decirnos en pocas palabras cómo fue tu proceso de adaptación al nuevo país y a la universidad escogida para ampliar tus Sí, estudios? pues fue un proceso bastante cómodo, porque como ya te he comentado, mi hermano estaba ya en Estados Unidos, y a la universidad a la que fui estaba también en Los Ángeles. Él estaba en Pasadena, que está muy cerca, en Caltech. En ese sentido, cuando fui allí vivía con él. Por lo menos viví con él un primer periodo, y eso me facilitó mucho la adaptación. Luego en la universidad la verdad es que me acogieron muy bien y no tuve muchos problemas, excepto lo que era el tema del idioma. En el tema del idioma me costó un poco pues coger la soltura que era necesaria para poder moverte con naturalidad allá, ¿no? Pero en general yo creo que para mí fue un proceso de adaptación bastante cómodo. ¿Y el proceso de reincorporación a España? Eso es más sutil, fíjate. El proceso de reincorporación supuso el tener que volver a asumir unas dinámicas diferentes, ¿no? La Universidad Española era muy diferente a la Universidad estadounidense, y por un lado pues se trabajaba de una forma distinta, había menos recursos, había un planteamiento diferente. De hecho, incluso hubo, desgraciadamente, pasé por episodios en los que a los que veníamos de fuera no nos daban facilidades. O sea, si tenían que elegir, priorizaban la promoción de los que estaban en casa frente a los que veníamos fuera, ¿no? Y en ese sentido yo sufrí un poco, pero bueno, tampoco mucho, la vida es así, pues sufrí un poco ese proceso de regreso, ¿no? Según has comentado antes, el inglés pudo ser algo negativo en el proceso de adaptación. Cuando fuiste a USA, ¿era imprescindible el conocimiento previo de idiomas o con un buen currículum se entendía que el aprendizaje de la lengua venía solo? Pues mira, en realidad en las carreras técnicas el idioma no es tan importante. O sea que realmente si tú tienes una buena formación técnica y vas a moverte en un ámbito muy tecnológico, los profesores no le dan excesiva importancia a tu formación en inglés. Pero la universidad en general exige unos mínimos. Entonces hay un examen que ya entonces existía, que es el TOEFL, ¿no? El Test of English as a Foreign Language. Ese examen había que hacerlo y había que dar unos mínimos. Entonces, si dabas unos mínimos de TOEFL, era como te podían aceptar, independientemente del departamento al que fueras. De hecho, yo allí tuve que hacer un examen adicional. La universidad tenía un examen propio, para comprobar tu nivel de inglés, ¿no? Y yo afortunadamente pues me pasé el examen y no me obligaron, me podían haber obligado, después de haberme aceptado por el TOEFL que di el nivel, me podían haber obligado a dar clases adicionales, ¿no? Pero en mi caso no fue necesario, ¿no? A pesar de que yo había estudiado francés y no inglés en el bachillerato, pero bueno, me defendí.
¿Has seguido manteniendo algún tipo de relación personal o profesional con el país extranjero o con la universidad? Sí, mantengo tanto relación profesional como personal. En el ámbito profesional, la relación ha ido evolucionando, porque la verdad es que mis líneas de investigación han cambiado bastante a lo largo de estos años. Yo me adapté mucho a la investigación propia de esta casa, ¿no? Yo allí trabajé en dinámica de sistemas, que era una disciplina pues, más cercana a lo que era la matemática más, más pura, o lo que era incluso ingeniería pues, de otro corte, pero luego he ido evolucionando aquí a otras líneas, entonces mantengo cierto contacto, pero no es muy estrecho, ¿no? Como anécdota, este verano, por ejemplo, pues es muy probable que vaya a un congreso que se va a organizar en honor de un profesor que fue como, podríamos llamar, mi abuelo científico. Él es un profesor, un chino, Xu, que estaba en Berkeley, que era un experto en cell mapping. Él dirigió la tesis a Ramesh Gutalu, que era un hindú, que me dirigió a mí la tesis. Y entonces se da la circunstancia de que yo luego dirigió la tesis a Tomás Martínez y Tomás Martínez se la dirigió a Mariano Gómez Plaza. Entonces es muy posible que Mariano vaya a este congreso y entonces Xu conozca a su tataranieto, ¿no? Entonces es una anécdota muy curiosa, ¿no?, de las relaciones que se establecen, ¿no?, entre diferentes profesores de diferentes países, ¿no? Y luego también mantengo relación con compañeros que conocía ya a título individual y personal, bueno, y profesional con alguno de ellos, pues con un compañero que está en Chipre ahora, Marios Policarpo, con otro que está en la India, con Ashok Kumar, y otro que está en Indonesia. O sea, que eso sí que es verdad que me ha abierto un poco lo que es el círculo de amistades, ¿no? Me abrió en su momento ese círculo, ¿no? ¿Cambió tu vida en algún aspecto? Sí, la vida cambia siempre, hagas lo que hagas, ¿eh? O sea que en ese sentido mi vida cambió mucho, pero yo creo que cambió primero porque yo estaba en una etapa de cambio, es una etapa en la que uno está absorbiendo todo lo que ve por ahí, ¿no? El hecho de ir a Estados Unidos, en mi caso, ¿no?, que fue ese es el país al que fui, pues me permitió conocer otra cultura, otra dinámica de trabajo, incluso otra visión que ellos tienen en muchos aspectos de la vida, ¿no? Entonces yo creo que sí, cambió y es natural que así fuera, ¿no?, en ese periodo, ¿no? Sí. ¿Cuál es el balance final de esta experiencia? Es un balance positivo porque yo creo que bueno, fue una etapa muy especial en la vida. Hay un profesor de aeronáuticos que decía que es la mejor etapa de la vida, fíjate, ¿no? Aquella etapa en la que has terminado la carrera y te pagan por estudiar algo que te gusta y dedicarte a pensar sobre ello, ¿no? Entonces, supongo que eso también uno lo puede disfrutar no marchándose fuera, o sea que no quiero decir que por el hecho de haber ido a Estados Unidos fuera una etapa especial, podía haberlo sido en otros contextos. Allí me dieron facilidades para hacer esto y en ese sentido el balance es muy positivo porque pude hacerlo bien arropado, con medios, ¿no? Y de paso en el aspecto personal pues me permitió enriquecer mucho, ¿no? La diversidad es muy importante, yo creo, para madurar, ¿no? El conocer cosas diferentes a lo que uno ve a diario, ¿no? ¿Crees que en España se valora hoy este tipo de experiencias en el extranjero? Yo creo que ahora se valora más que antes. En la época en la que yo estuve, en el ámbito incluso profesional, hasta tener un doctorado estaba mal visto. O sea, realmente muchas empresas no querían contratar doctores, ¿no? Y eso siempre me llamó a mí la atención porque en Estados Unidos un doctor era una figura muy cotizada en las empresas. ¿Por qué? Porque muchas empresas hacían investigación, cosa que aquí prácticamente no ocurre. Entonces aquí prefieren tener una figura, o preferían tener una figura de empleado al que ellos forman a su manera y que haga lo que ellos quieren que haga. Eso de dejarle pensar y que se le ocurran cosas. Yo quiero pensar que ahora está cambiando, aunque tampoco tengo un conocimiento muy profundo de cómo funciona el sector, ¿no? Pero yo creo que ya las nuevas generaciones han salido más y yo creo que las empresas lógicamente se están dando cuenta de que es un valor añadido, ¿no? ¿Recomendarías esta experiencia internacional a tus alumnos? Pues sí, sí la recomendaría porque yo creo que es una experiencia que nos permite conocer cosas diferentes y eso siempre es enriquecedor, ¿no? Entonces yo creo que es una experiencia válida, lo cual no quiere decir que uno no pueda enriquecerse haciendo otras muchas cosas, ¿no? En lugar de ir específicamente al extranjero a estudiar una carrera o un doctorado como hice yo. Pero bueno, en general yo creo que lo que es recomendable es que la gente esté donde esté, pues trate de tener los ojos abiertos y de tener curiosidad, ¿no?, por conocer cosas diferentes, más allá de lo que tenemos aquí alrededor, ¿no? De acuerdo, pues muchas gracias, Pedro, por ofrecernos tu punto de vista. Encantado. Gracias a vosotros por la oportunidad.